Bienvenidos a nuestro canal Lluvia de Esperanza. Les saluda el pastor Santiago Bedoya Salazar, recordándoles a que se suscriban y activen la campanita para que sean notificados cada que se sube nuevo material y contenido al mismo para aquellas personas que aún no lo hacen. Invitándoles a que hagan sus comentarios y así interactuemos a través del canal, pues es de gran bendición para nosotros los comentarios que se hacen allí en el canal, recordándoles para que inviten a otras personas a que hagan parte del canal y así cumplir con el propósito con el cual ha sido creado el canal Lluvia de Esperanza, que el reino de los cielos sea extendido, el nombre del Señor sea alabado y el trono de nuestro Dios sea establecido en cada corazón. Continuando con el estudio sistemático de el Sermón del Monte, según el evangelista San Mateo, en el capítulo 5 hasta el capítulo 7. En esta oportunidad vamos a hacer lectura en el capítulo 5, versículos 21 al 26. Según San Mateo, capítulo 5, versículos 21 al 26, este estudio sistemático lo hemos titulado El Sermón del Monte y trae una serie de subtítulos, y en esta oportunidad haremos esta lectura, capítulo 5, versículos 21 al 26. Dice la palabra del Señor: Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga necio quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto, te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. En esta oportunidad haremos este estudio haciendo un énfasis especial de cómo nuestro Señor Jesucristo, a la falta de perdón, cuando una persona creyente en Cristo, seguidora de Cristo, no se reconcilia o no quiere reconciliarse con alguien que le ha ofendido, él trata este aspecto como si fuese una deuda financiera. Es algo muy especial como nuestro Señor y Salvador lo está relatando en este pasaje,
Y al analizar este aspecto descrito según San Mateo de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que una falta de perdón y de reconciliación, nuestro Señor Jesucristo lo compara como con una deuda que debe ser pagada, sea con tiempo de cárcel o sea con recurso económico. Yo he titulado en esta oportunidad esta enseñanza Deuda impagable. Deuda impagable. Y nosotros disfrutamos como creyentes de tener en nuestras manos y de querer seguir el conducto regular que Dios ha establecido para que podamos vivir diariamente sobre la faz de la tierra aquellos creyentes en Cristo Jesús. Nos ha dejado su palabra, la Biblia, que es el libro más hermoso que se haya escrito sobre la faz de la tierra. Es el bestseller o el libro más leído cada año en el mundo, la santa y poderosa palabra de Dios, la Biblia. Es un libro especial en todo. Cuando se tienen preguntas acerca de la Biblia es el único libro que se responde a sí mismo. Las preguntas de la Biblia las encontramos en la Biblia. Cuando se requiere contextualizar algo de la Biblia, quien nos abre el espectro de cómo poder entender el tema que necesitamos entender es la misma Biblia. Sí, podemos acudir a apoyos extrabíblicos y no es pecado y no hay problema, pero cuando vamos a auscultar y a sensibilizar nuestras vidas en un tema especial, el libro por excelencia para contextualizar y para ministrar la Biblia es ella misma. Y en este pasaje no será la excepción. Este pasaje vamos a buscar como apoyo en este mismo Evangelio según San Mateo. Vamos al capítulo 18, versículos 21 al 35. El tema en esta oportunidad le he dado el título de Una deuda impagable. Según San Mateo capítulo 18, versículos del 23 al 35, dice así la palabra del Señor. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no podía pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda.
Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Según San Mateo capítulo 18 versículos 23 al 35. El título: una deuda impagable. Aquí estamos viendo en esta cita de apoyo que un hombre le debía a su señor ¿cuántos talentos? 10.000. Y un talento en aquellos tiempos bíblicos equivalía a 34 kilogramos de plata, aproximadamente 75 libras. Y vuelto a tiempo de trabajo, equivalía a 6.000 denarios. Recordemos que su consiervo le debía a este siervo 100 denarios. Como un denario era el pago por un día de trabajo, un solo talento de plata representaba el salario de unos 18 años aproximadamente. Me di a la tarea de hacer unos cálculos matemáticos para poder visualizar este contexto tremendo acerca de una deuda impagable, y 10.000 talentos equivalen a 34.000 kilogramos. Y esto convertido a gramos son 340 millones de gramos. Pero esos 340 millones de gramos convertidos a denarios nos dan 85 millones de denarios. Un denario equivale a 4 gramos de plata. Y esto convertido a días. 85 millones de denarios convertido a días, según el valor del denario en aquella época bíblica. Serían 236.011 días de trabajo. Entonces, este hombre, ¿qué deuda tenía con su señor, que le perdonó esos 10.000 talentos? Tenía una deuda eterna, una deuda que impagable sobre la faz de la tierra. ¿Qué hombre podrá vivir 236.000
111 días. Ningún hombre. Mientras que aquel consiervo que le debía 100 denarios, al cual aquel siervo que debía 10,000 no quiso pagarle, esos 100 denarios equivalían a 25 días de trabajo, prácticamente a un mes de trabajo convertido a días de trabajo. Aquel al cual él no le quiso pagar, le debía solamente 25 días de jornal, o sea, prácticamente un mes. Y como para hacer un contexto de nuestros días y entender las deudas financieras y cómo el Señor interactúa la deuda del perdón y de la reconciliación, del no perdón y de la no reconciliación con su hermano en pesos y en deuda económica. Vengamos a nuestros días. El Fondo Monetario Internacional es una institución que fue creada en el año 1944, el Fondo Monetario Internacional, y fue creado después de la Segunda Guerra Mundial para ayudar a todas las naciones a estabilizar su economía. Cada una de aquellas naciones o países contribuían en el aspecto financiero a un fondo único en el Fondo Monetario Internacional, y el país que necesitase ayuda monetaria, pues la podía obtener a través del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuántos países fueron los que empezaron como socios allí en el Fondo Monetario Internacional? Fueron 44. Actualmente está conformado por 190 países. La sede principal del Fondo Monetario Internacional, está ubicada en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos. ¿Y cómo se sostiene el Fondo Monetario Internacional? A través de los aportes de cada país miembro. Y cada país miembro aporta según la capacidad o solvencia económica que tenga. La economía de cada país miembro del Fondo Monetario Internacional se considera o se estima según la reserva de oro concentrado en el Banco Central de cada uno de los países integrantes del Fondo Monetario Internacional. El país que más oro concentrado tiene en el Banco Central es los Estados Unidos de Norteamérica. Y la única moneda reconocida para hacer las transacciones en el Fondo Monetario Internacional es el dólar. Por esto mismo, porque es el país que más aporta y que mayor capacidad de oro tiene en sus arcas. Cuando un país recibe un préstamo del Fondo Nacional Internacional que tiene un porcentaje de préstamo entre el 1 al 5%,
a un país se le presta a través del Fondo Monetario Internacional y debe pagar intereses a la deuda que adquirió. El país que más debe ahora al Fondo Nacional Mundial Internacional es Argentina, debe 57 millones de dólares. Esto que le hayan prestado al punto uno, tiene que pagar 570.000 dólares mensuales. Si no los puede pagar Argentina, le cobran intereses sobre los intereses que serían 5.700 dólares mensuales y los debe pagar. O sea que ya está pagando es intereses a los intereses, pero a la deuda grande de los 57 millones no ha podido aportar. Total, ese país queda casi con una deuda impagable. Venimos al tema de hoy, en esta oportunidad, y como aquel hombre que le debía a su señor, según la parábola que leímos en Mateo 18, versículos 23 al 35, le debía los 10.000 talentos a su señor y no quiso pagar, no pudo pagarle a él y se entristeció, y entonces por llorar y por todo eso, el Señor le perdonó. Aquel hombre no quiso perdonar a su consiervo que le debía solamente 100 denarios. Nuestro Señor Jesucristo, en el texto de estudio en esta oportunidad, está diciendo y dijo: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estáis con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último denario. Amén. Según la Biblia, en el Salmo 90, versículo 10, dice que los años más longevos en un hombre será los 80 años, que equivalen convertidos a días en el calendario hebreo, a 28.800 días. Eso viviría un hombre o vivirá un hombre que cumpla 80 años, según el calendario hebreo, 28.800 días. Aquel hombre que debía los 10.000 talentos para pagar su deuda, debía trabajar 236.111 días. 236.111 días. Y eso convertido a años en el calendario judío serían 656 años para pagar toda aquella deuda. Total, esa deuda de ese siervo era una deuda que impagable. Nuestro Señor Jesucristo está diciendo en el texto de estudio hoy: no, tú tienes que perdonar. Le estaba diciendo a sus discípulos, pero de ellos a nosotros hoy nos dice que debemos que perdonar a aquellas personas con las cuales vamos caminando por el camino. ¿Qué quiere decir eso? Vamos caminando por esta vida, caminando paso a paso por el camino, y no debemos tener ninguna deuda de perdón con ninguna persona, porque eso nos hace a nosotros no poder caminar bien.
delante del Señor, que es el juez supremo. Cuando aquel hombre que debía los 10,000 talentos fue llevado a su señor, después de que él había cobrado a su consiervo y lo hizo meter en la cárcel, aquel señor le dijo, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Nuestro Señor Jesucristo en el texto de estudio lo dice así: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, en tanto que estás con él en el camino. Y dice, según San Mateo, aquí en el versículo 26 del texto de estudio, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. O sea, ¿qué quiere decir? Que en esta vida nuestro Señor Jesucristo valora la vida misma del ser humano y de aquella persona que cree en Él, la valora más que el dinero, porque el dinero se contabiliza y pueden pasar años y años y hay personas que abarcan tanto dinero que no contarían los días para poder gastárselo, no alcanzan los días para gastárselo. Pero esa deuda Él la convierte en una deuda espiritual, moral, que aquella persona debe aceptar una reconciliación y un perdón mutuo y no estar pensando en la venganza contra aquellas personas que le han hecho mal o le hicieron mal o en un futuro le hagan mal, que esa persona debe tener un corazón que perdonador. Recordemos que en Génesis 4 un hermano mató al otro hermano, Caín mató a Abel, de esa descendencia de Caín. El Señor le dice a Caín, le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no matase cualquiera que le hallase, que para que no lo matase cualquiera que le hallase. Génesis capítulo 4, versículo 15. Y Caín tuvo un descendiente que se llamó Lamec. Y Lamec tuvo 2 esposas. Y a sus esposas dijo Lamec, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Génesis 4:24. Si 7 veces será vengado Caín, Lamed en verdad 70 veces 7 lo será. Está hablando de venganza, pero nuestro Señor Jesucristo no dijo de esta manera. Dice la palabra del Señor. Se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo 18:21. Se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Nuestro Jesucristo aquí en Mateo 10, según San Mateo 18:21, está haciendo trizas lo que acabamos de leer de lo que dijo Lamec a sus esposas en Génesis capítulo 4, cuando dijo Lamec que si Caín sería vengado 7 veces, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será.
a raíz de la venganza, pero ahora Jesús está hablando de la reconciliación, el perdón, y le responde a Simón Pedro cuando le pregunta que cuántas veces perdonará, y hasta 7 veces. Jesús le dijo, no, 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 no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué quiere decir Jesús? El perdón es eterno, porque el Dios que perdona es eterno, porque la deuda del pecado en el hombre es como la deuda de ese hombre de los 10.000 talentos que le debía a su señor. Es una deuda que impagable. Aquel hombre, si iba a pagar la deuda, tenía que vivir 656 años, que ninguna persona ya en este tiempo y en aquel tiempo de Jesús vivía todo ese tiempo. O sea, a aquel hombre le quedaban, pero pocos los días y mucha la deuda para pagar todo lo que debía. La deuda del pecado es una deuda impagable, porque el hombre, mientras esté en este cuerpo mortal, sensible al pecado, es que es dado al pecado. Y Jesús nos está enseñando a que nosotros debemos ser dispuestos a perdonar, que en este cuerpo mortal somos dados a agredir, o que si nos agreden, no perdonar. Y si agredimos, no pedimos perdón. El Señor nos invita a que nosotros seamos parte de la solución y de la reconciliación con los demás, con aquellas personas que son cercanas a nosotros, como hermanos en la fe, como nuestra familia nuclear, como nuestra familia paterna, tener un corazón dispuesto a perdonar. ¿Cuántas veces, como Jesús le dijo a Simón Pedro, que había que estar dispuesto a perdonar hasta 70 veces 7? Amén. Dice la palabra del Señor del texto que hemos traído a lectura hoy o a estudio, según San Mateo capítulo 5 versículos 21 al 26. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga necio quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de tu hermano, que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcílate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Vamos a orar según la palabra que el Señor ha traído en esta oportunidad. Nos ha hablado a cada uno de nosotros. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu bendita y santa palabra. Gracias, Señor, porque nosotros tenemos una deuda impagable, la deuda del pecado. El pecado que nos impedía venir a ti, pero un día tú tuviste misericordia de cada uno de nosotros y abriste, oh Dios, nuestros ojos espirituales, y pudimos descubrir que estábamos perdidos en delitos y en pecados, como lo dice tu palabra.
y que hoy nosotros hemos recibido la reconciliación a través de nuestro Señor Jesucristo, que vino y puso su vida allí en la cruz del Calvario, murió por nosotros, porque la deuda del pecado que teníamos nosotros era una deuda que impagable. Y Jesucristo se presentó a sí mismo por nosotros, derramó toda su sangre para el perdón de todos nuestros pecados. Y hoy tenemos acceso directo ante tu presencia mediante ese sacrificio perfecto que realizó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a que nosotros pidamos perdón y también demos el perdón a todas aquellas personas que nos rodean y a los que hemos ofendido y que nos hayan ofendido, nosotros caminemos en libertad, Padre Santo, y no en las cárceles espirituales que la falta de perdón crea en todas aquellas personas que no piden perdón ni tampoco aceptan cuando otra persona que les ha ofendido les pide perdón. Permite, Padre, que nuestro corazón sea un corazón reconciliable, siempre, siempre teniendo a Jesucristo en nuestra vida por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Te damos gracias, Padre, te adoramos y te bendecimos. Damos la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo desde ahora y por todos los siglos de los siglos, en el nombre que es sobre todo nombre, en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones para todos y hasta pronto.